buenas a todos y a todas y bienvenidos por primera vez a Prometeo Encadenado, un podcast que nace entre cervezas, se crea entre cervezas y se hará entre cervezas. Y detrás de este podcast no hay otra cosa que un grupo de amigos bastante variopinto que hace ya casi 2 años tuvo la fantástica idea de pensar que sus conversaciones eran lo suficientemente interesantes como para grabarlas, hacer un podcast y que todo el mundo pues pudiese escucharlas. Y al fin y al cabo pues de esto va a ir este proyecto, una excusa para poder reunirnos y por supuesto entre buenas cervezas y amigos discutir sobre la vida, películas, cine, historia o cualquier locura que se nos ocurra para charlar, para rayarnos o para divagar. Así que nada, yo soy Arantxa Tejero y junto a Luis Quesada, Javier Fernández y Antonio Morales, a partir de ahora Morales, vamos a ser quienes nos embarquemos en esta aventura. Y antes de empezar, creo que lo más idóneo es que nos presentemos para que la gente que va a escuchar esta chapa durante la próxima hora u horas, pues sepan un poquito quiénes están detrás de este micrófono. Así que, si queréis, comenzamos contigo, Luis. Sí, varios dedos acusatorios me han señalado como el inicio de mi aventura. Pues yo soy Luis, soy parte de este proyecto. Ya veis que hemos tardado 2 años en sentarnos a intentar hacerlo, o sea que dentro de 2 años nos escucharéis, más o menos en la media. Y nada, yo soy un estudiante de historia aquí en Málaga. Y nada, a azares de la vida, tengo un montón de amigos con muchos intereses, muchas iniciativas y nada, una afición a la cerveza que castiga mi hígado, como se lo castigaban a Prometeo, y poquito más. Yo ya cedo el balón, un poquito de toquecito, y ya creo que es el momento de que el capitán Bético lo coja, que es nuestro compañero Morales. Pues nada, muy buenas a todas y todos. Como bien están comentando mis compañeros, yo soy Antonio Morales, también tengo el grado de Historia, haciendo un máster de Filosofía. Como veis, algo con muchas salidas económicas y laborales en el mundo en el que vivimos, aquí. Como todo. A ver si con este podcast nos podemos ganar la vida. Que creo que hemos tenido una idea muy original, pero bueno, yo, como es un podcast muy cinéfilo también, voy a sacar una frase de Gandalf, que diré que este podcast no ha llegado ni pronto ni tarde, sino justo cuando se lo ha propuesto. Y bueno, pues aquí estamos para echar un ratito con nosotros y con quien quiera escucharnos. Brutalísimo. Javi, a.k.a. Java, también conocido. Bueno, pues yo soy Javier Fernández, tal como ha dicho Arantxa, Javier Fernández, y complicado presentarme. Abuelos portugueses, claro. Complicado presentarse, pero si así dicho de rápida manera y para un poquillo que también se conozca sobre las referencias que voy a ir diciendo, que no son pocas en el podcast, diría que soy amante de los camperos, de Antonio Machado, y que soy de Welling. Creo que sería básicamente Welling Málaga. En resumen, Welling Málaga, por supuesto. Pues y siguiendo un poco... Claro, no, hombre. No, pero yo creo que Welling lo van a conocer, ¿no? Vamos seguro. Y un poco siguiendo esa línea de futuros trabajadores con empleo más que estable, pues estudio Filología Hispánica. Y creo que también pues, un poco será una de las líneas por la que mencioné más a Antonio Machado, probablemente. O sea, un poquillo de eso. Bueno, y yo soy Arantxa, como ya me he presentado antes, estoy estudiando periodismo, también esa otra gran carrera con futuro laboral muy seguro. Y nada, pues ahora mismo en ese momento existencial de la vida, de final de carrera, de tratando de averiguar qué quiero hacer después y también depositando todas mis esperanzas en este podcast para que me evite tener que afrontar esa realidad. Y nada, pues no sé, yo creo que de mí me voy a reservar un poco ya el misterio, hago un poco de trampa, a pesar de haber dicho la presentación, para que me vayáis conociendo durante el programa. Solo decir que aquí yo creo que soy la más sosa, o sea que el punto cómico que recae todo sobre mis compañeros, yo se lo dejo aquí a los caballeros que nos acompañan. Y no sé, si queréis añadir algo más. Será la más sosa, pero estás bebiendo cerveza. Bueno, o sea, eso... tenemos aquí un compañero de agua del grifo. Sí, al toque humorístico. Yo creo que eso es relativo, como todo. Bueno, lo iremos descubriendo. Una característica del grupo es que somos muy humildes. Siempre. Todos. Madre mía. Pues nada, entonces, si os parece, ya sé que subimos la música y presentamos por primera vez a Prometeo Encadenado. Vale, bueno,
y antes de comenzar con todas las secciones que os tenemos preparadas y que ya os contaremos los nombres extraños de dónde narices vienen, porque todos tienen una buena referencia cinéfila, como ya adelantaba Morales, creo que lo lógico es un poco empezar contando cómo surge esta idea y por qué estamos hoy aquí. Así que, ¿alguno se anima? Pues nada, esta idea surge como todas las grandes ideas en el mundo. Yo creo que seguramente Estados Unidos se fundó de la misma manera que nosotros hemos hecho este podcast, con una cerveza y envalentonándose un proyecto que no sabe cómo va a ir. Y ojalá tengamos la suerte de que nos vaya como Estados Unidos, por lo menos hasta hace unos años. Pues nada, este podcast sale con cerveza en un pueblo de la bellísima Sarquía malagueña, en Alfarnate. Pues estábamos allí todos y compartiendo nuestra afición por el cine, los libros, los podcasts o el contenido más o menos cultural que nos gusta en YouTube y en Spotify, etc. Pues dijimos, bueno, ¿por qué no nosotros intentamos hacer algún proyectito chulo de podcast? Y nada, Arantxa ha invertido, o sea, es la primera socia capitalista del grupo, se ha comprado un micro que se ve bastante bueno, además, pero creemos que se escucha muy bien. Ahora no estoy grabando. Y ojalá, ¿eh? O sea, del personaje misterioso que es Arantxa, primero que sabemos es que es capitalista, o sea... Sí. Y torpe, si no estoy grabando. Pero para que después diga que no tiene toque humorístico. Pero se podría decir amable también que estamos grabando. Sí. Totalmente altruista, o sea, os he traído aquí el micrófono. En resumen, pues salió como lo que estamos haciendo esta noche, hablando y queriendo dejarlo de alguna manera constancia de lo que hablamos y de las conversaciones que tenemos, que a nosotros nos parece muy interesante. Cuando no tengamos el ego nosotros, pues ve que lo va a tener. Claro. Incluso si nunca nadie nos escucha, siempre tendremos un recuerdo de nuestros 20 con amigos. Bueno, siempre. de 20 de alguno, porque yo tengo ya... 20. Vale. Tiene 17. Tengo 17 entonces. Está en la franja. Tenemos un permiso firmado de sus padres para poder grabar esto, no se preocupen. Los espectadores. Pero yo lo que no recuerdo es que estábamos hablando. O sea, sí que recuerdo que estábamos hablando y surgió la idea. O sea, era el momento ya de decadencia, de final de la casa rural o como la llamemos, después de comer. Y yo ahí sí creo que al final ese momento que creo que se da siempre después de haber dormido poco y estante cerveza, como decíamos, siempre hay un momento en el que algunas miradas se juntan. Yo creo que de alguna manera esas cuatro se juntaron, tal vez por ser lo único que no estamos dormidos en ese momento. Y ahí empezó a surgir un poco esta idea, sobre todo a raíz de una conversación. Que creo que es como nace esto ahora mismo, este episodio, pero en general como nace la idea. Conversamos, seguimos hablando y justo ahí pues nace un poco el querer compartirlo. Y de una conversación de cine, además. Justo. Sí, es verdad. Me acuerdo que era algo del Señor de los Anillos y no sé por qué, pero creo que también Titanic, que estábamos hablando. Me quiere sonar un montón cuando estábamos ahí todos tirados ya en el sofá y de Cinema Paradiso. Porque me acuerdo que tú y yo hablamos de eso. Es verdad. Que Javi había visto la versión extendida, que Es verdad. cambiaba mucho respecto a Que me la vi versión. por ti, es verdad. Eso es melón abierto, vas por el trauma nada más creo que te causé. Cómo cambia la versión de esa película de la versión del director a la del productor. Y la del productor la que luego pudo ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. O sea que, cómo puede cambiar simplemente la versión. Pues sí, me parece bonito que surja el podcast a raíz de Nuevo Cinema Paradiso. Me parece. La verdad. Ha quedado súper bien, ahora con tu dato también. Además hay que decir que lo ha dicho muy humildemente Morales, pero nada más entras a ese pueblo, te pones los Pirineos de la Costa del Sol. Sí. Hombre, esa vivencia espectacular en un pueblo con un único supermercado, un único bar. Y que nuestro gran intento de vamos a hacer una ruta que duramos 20 minutos. Yo creo que si llegamos al podcast número 100, deberíamos grabarlo allí. ¡Ostras! Yo poco se Me habla encanta. que esa misma mañana me intenté hacer esa ruta en bici. No duré, o sea, duré menos que andando, que es casi peor. O sea, que si la hacemos hay que dar constancia. Oye, o sea, que te tiene que dar encontraste constancia. creo que con nativos del lugar, ¿no? Sí. Al contrario. No fueron nativos, eran 3 que se habían perdido. De repente me llegan 3 caravanas y me preguntan, perdona, ¿tú eres de aquí? Tal. Y digo, mira, creo que no, tal. Es que estamos buscando una ruta. Y digo, mira, creo que aquí son todas casas mata, tal. Y dice, vale, no pasa nada. A lo que eran 3 caravanas con 3 colegas, a lo que llega el colega que me preguntó todo esto y le dice, oye, ¿qué te ha dicho el chavalín? Que aquí no hay nada. Mira, la última vez que le hacemos caso a Carlos. A Carlos no hay que echarle ya más cuenta. Esperemos no estar tan perdidos como ellos en esto. Bueno, ¿y el nombre? Prometeo Encadenado. Eso también tiene historia detrás que estaría bien sacarla hoy, ¿no? Yo ahí dejo que hable Luis, que... Vale. Y aquí me pierdo totalmente. Yo realmente me gusta mucho la mitología clásica y siempre intento meterla donde puedo.
Y al final la idea de Prometeo como esa figura heroica que da el fuego a la humanidad, etcétera, pues él es condenado por los dioses a estar encadenado al monte Tártaro, si no me equivoco, y su castigo es que siempre le comían el hígado y se iba regenerando, pero creo que me estoy equivocando. Creo que no era el Tártaro, porque el Tártaro no es un monte. Bueno. Pero no me acuerdo qué monte era. Uno así. Estaba atado. Sí. Y le iban castigando el hígado porque es el único órgano que se va regenerando. Y nosotros estamos castigando nuestro hígado con cerveza, pero se va regenerando. Entonces, era intentar tirar por ahí la visión más amplia. Y sinceramente somos muy malos para los nombres. Sí, se ha visto intentando ponérselo a las secciones, que hubo bastante discusión y escasez de ideas en muchas ocasiones. Sí, seguramente hay gente dentro de este grupo que quiere llamar a sus hijos Octavio Augusto. Entonces, eso... Por alusiones diré que sí, pero que el nombre no puede ser más maravilloso. Porque ese es otro melón abierto. Sí. Bueno, el melón lo tendrá la pareja con la que esté en el momento de ponerle el nombre al niño. Es que no le va a gustar un buen Octavio Augusto. Yo es que creo que... Octi. Al niño en el patio, la verdad. Además, de chico sería Octaviano y luego ya Octavio. O sea que... Sí, es una mejora. O sea, hombre, la idea de nombre teniendo el nombre del emperador más grande de la historia de Roma, yo creo que le puede ir bien. Es como un Pokémon, ¿no? Conforme vaya evolucionando. Yo quiero transmitirle al niño la energía del nombre. Como las culturas que se comen a sus víctimas para su energía personal, pues de alguna manera, ya que el canibalismo se está perdiendo, pues ponerle al niño... Bueno, y con esta sentencia del pobre Octavio Augusto de lo que le Ya estoy espera, dando más datos personales de la cuenta. la verdad, creo que iba a ser con las gambas de Buba. Las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas. Se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, gambas fritas, rebozadas. Vale, pues esta primera sección de las gambas de Buba no podía ser otra que de cine, como ya todos hemos hecho alguna alusión desde el principio. Es una de las aficiones que todos compartimos aquí. Y bueno, la idea surgió porque queríamos, el nombre de la sección, queríamos alguna referencia al cine y rápidamente Tom Hanks vino a nuestra mente con su maravilloso Forrest Gump. Y aunque por aquí me consta que hay buenas imitaciones de Forrest, que no sé si todavía queremos desvelar o no. ¿Qué hacemos? Yo creo que el público lo está pidiendo. ¿Sí? Sí. Como que la vida es una caja de bombones. Yo, ya que sabes imitar a Forrest Gump, el trozo de la gamba de Buba mejor, ¿no? Yo me acuerdo de la frase, pero decía no me acuerdo de... Hay muchos tipos de gamba. Gambas al pipi, con sal, a la plancha... Y que se pega como 4 o 5 escenas Sí. repitiendo. De hecho, Y me estaba acuerdo- buscando el corte y era demasiado Y largo. creo que la voz en off luego dice... A Pupa le encantaban las gambas. Recalca la escena. No se me ocurre mejor introducción para la sección. Y así que nada, está un poco, pues la idea es comentar cuál es la última película que hayamos visto y charlar un poco sobre ella, coger recomendaciones como siempre hacemos y no sé, ¿qué habéis visto últimamente, chicos? Pues yo he vuelto a ver, después de mucho tiempo, El último samurái de Tom Cruise. Últimamente no sé por qué, pero estoy muy Tom Cruisiano. Me he visto algunas de Misión Imposible, las de Jackie Reacher, o sea, todo blockbuster, pero es verdad que yo creo que la gran obra de Tom Cruise, el que lo pone para mí entre los mejores actores de Hollywood, es El último samurái, y vaya, me reafirmé en lo que creía porque es una película que está muy bien hecha en todos los aspectos. Creo que tiene unos valores impresionantes y él hace un papel espectacular. Y aparte ver el Japón en transición de ese siglo XIX, creo que siglo XIX, siglo XX, creo que es donde está la película más o menos encuadrada. Creo que es un regalo, o sea, el poder ver los valores antiguos de la sociedad samurái más clásica japonesa y de una Japón que se quiere renovar y que quiere pasar a formar parte de la modernidad de su tiempo y que para eso llaman a los estadounidenses para que les ayuden. Creo que es una historia muy muy chula que pocas veces se ha visto en el cine, sobre todo con películas históricas que suelen ser bastante mediocres, aunque bueno, disfrutable. Pero es verdad que El último samurái, creo que junto a la película de Ágora, de Amenábar, y Gladiator, aunque es verdad que es la que se sale un poco más de historicidad, creo que son mis películas históricas favoritas y que si no la habéis visto os recomiendo muchísimo El último samurái. Además tiene el encanto de un mundo
que tú sabes que se acaba y en la propia película se está acabando. Y no sé, eso genera mucha simpatía siempre, el hecho de saber que algo se acaba, que todo va encaminado a eso. Tom Cruise como bebe todo eso, su protagonista, incluso te da la sensación de que se va a terminar en las escenas de batalla y tal, este mundo va a terminar. Y ese punto de encanto de que se ve en otras películas, como incluso Cinema Paradiso, el hecho de saber que ese cine ya no va a existir, esa cultura, tiene un punto de encanto y estoy totalmente de acuerdo que es una película muy, muy disfrutable y que si alguien quiere luego estudiar en relación a la restauración Meiji, creo que es como se llama propiamente de esa época, te da muy bien como los dos ambientes, las perspectivas y sin ser nada teatrero o una pantomima, sino algo serio. ¿Y cuál ha sido la última que has visto? La última que he visto fue la de Belfast, que salió en los cines, que tiene un montón de nominaciones y demás. Y ahí me gustó mucho porque Belfast está en relación al conflicto nacionalista en Irlanda y entonces todo eso se bebe o está presente en esa situación. Pero sobre todo no deja de contar la historia de un conflicto tan serio, tan vivo, en base a un propio niño, y el abuelo que lo protagoniza es el que hace de Julio César en la serie de Roma de HBO, y también hace de Mance Rayder, el rey de los salvajes en Juego de Tronos, y está chulísima porque se marca un papelón que es tremendo, creo que lo han vuelto a nominar al Oscar, y mola un montón y estás con la lagrimilla viva porque es que no te das cuenta y te estás tragando vaya cucharadas y es todo en blanco y negro, es muy autobiográfico del director y tú entras y de verdad que es una experiencia y estas películas tan agradables de ver, por mucho que lo pasen mal porque empatices con alguien, con el pobre niño que sus padres a lo mejor se mudan y que el abuelo le pregunta ¿pero qué problema habría? Pues que tú no estarías conmigo. Como cosas tan vivas y tan así, tan tranquilas que no te das cuenta. Pasa un poco como en películas como La lista de Schindler, como el efecto dramático y que a veces lo normaliza y de repente como que toma otra vez dirección. Y es una peli de verdad que para echar 1 hora y media tranquilo, 100% recomendable. A mí lo que me gustó también mucho de Belfast, que también la vi, es que es verdad que no es nada lo que te esperas. Porque yo es verdad que no había visto tráiler ni nada, pero sí que iba con expectativa de ver una película eso, sobre el conflicto de Irlanda del Norte, todo el tema del IRA, tal, y de repente te encuentras con un niño monísimo, que es verdad que cuenta la historia de una manera muy inocente y al final ese es el trasfondo de la historia. Leí un par de entrevistas y como el director decía, eso está basada en su infancia, que lo que quería era contar el conflicto de Irlanda del Norte, pero desde la perspectiva de las personas, de cómo se vivía en un barrio en el que todos se conocían. Eso se ve en las primeras escenas de la película, de todos los vecinos saludándose, todos se conocen por el nombre de pila, y al final como un conflicto que muchos no entienden, como el propio niño, de por qué no puedo jugar con la niña del cole y por qué es católica, pues cómo lo vivieron ellos, cómo le afectaron el caso de la familia protagonista con esa posibilidad de tener que irse, pero no sé, me pareció que la trataba de una manera muy bonita y personal desde los ojos del niño, de cómo se ve con esa inocencia. Y también me hace mucha gracia, o sea, porque claro, los padres, no me acuerdo de los nombres, pero él es el de 50 sombras de Grey y ella es la de la serie de Outlander. Claro, son como dos personas guapísimas, o sea, tú les ves que también ves esa imagen idealizada de los padres, que el director eso en entrevista decía que eso es lo que buscaba. Él cuando era niño, él veía a sus padres como eso, las dos personas más guapas, que se querían un montón, que esa escena de la pista del baile, que a mí me encanta, del matrimonio, y que lo recuerda así, que es lo que quería trasladar directamente, eran los recuerdos que él tenía de la infancia, y es verdad que, como dice Luis, es una peli súper agradable de ver, que te queda... Tiene ese toque agridulce, evidentemente, porque al final, pues, de manera muy tangencial, pues te va tocando el conflicto, incluye algunas escenas que él dice que eran verdad, ¿no? Como cuando le obliga a devolver el detergente, o cuando algunos par de asaltos, pero que al final era eso, un poco como lo vivieron ellos, una historia de su familia que, como buenos irlandeses, nunca habían hablado de ello, de lo que les supuso realmente para ellos tener que mudarse o afrontar esa situación, porque dicen que... Bueno, pues que sobre la cultura que ellos tienen no son tanto de compartir los problemas, sino de sufrírselo, callárselo y seguir para adelante, y que él tenía muchas ganas pues como de mostrar al mundo esa otra visión, y es verdad que la recomiendo muchísimo y que me sorprendió un montonazo.
Sí, pero una pregunta, yo no he visto Belfast, pero entonces esa historia o ese lado de la guerra está contado desde la perspectiva del niño. Que a mí en ese sentido me llama muchísimo la atención porque creo que hay películas que lo tratan de alguna manera. O sea, está el clasicazo de La vida es bella, lógicamente, que puede estar esa imagen de cómo el niño ve todo ese conflicto. Pero a mí en relación con la guerra y la perspectiva que pueden tener los niños, no tanto pienso en una película, sino en un libro. Creo que es de Ana María Matute y se llama Los soldados también lloran en invierno. Los soldados lloran en invierno, creo. Y se cuenta justamente la perspectiva de cómo la guerra civil, los efectos y los estragos que tenía contadas por dos hermanos, un hermano y una hermana que se encuentran un soldado muerto. Y a raíz de eso, creo que de alguna manera Matute, junto con otras novelistas de esa generación, cuentan cómo los estragos que se causaban o que fueron causados a través de la Guerra Civil Española, por la Guerra Civil Española, y cómo eso no solo afectó a familias, sino también a niños, y de alguna manera creo que dilucidan o muestran cómo una guerra afecta a diferentes ámbitos. Entonces, cuando contaba esa perspectiva, creo que también es muy interesante y se ve muy reflejada también en este libro que comento, porque justamente lo que causa una guerra no son estragos simplemente los que conocemos de guerras, conflictos y tal, sino que también hay un estrago en niños y en familias. Entonces, poder mostrar ese tipo de perspectiva a mí me resulta interesantísima. Entonces, apunta a queda la película, desde luego. Yo es verdad que con las películas estas de que los protagonistas suelen ser niños tengo una pelea personal, porque es verdad que seguramente un niño tenga una visión completamente diferente de una guerra de lo que la pueda tener un adulto, porque no llega a ser consciente del todo de las consecuencias o de las causas o de por qué no puede jugar con su vecina. Pero sí que es verdad que en el cine, por ejemplo en El niño del pijama de rayas, se da una visión tan idealista de cómo un niño es capaz de concebir un conflicto que muchas veces deja ridículo la perspectiva que pueda tener el niño. Por ejemplo, concretamente en esa película, para mí me resulta muy poco verosímil que, teniendo un padre de las SS, no sepa el niño que lo que tiene a 200 metros de su casa es un campo de concentración en el que, pues bueno, se hace lo que se está haciendo. Y que el niño vaya a jugar con alguien que está detrás de la valla teniendo ese contexto familiar en casa. O sea, puedo comprar un poco más que un niño. O en este caso, la historia de Belfast, que sí que es un conflicto que es muy diferente, evidentemente, al de la Segunda Guerra Mundial. Tengo una visión muy inocente, pero es verdad que el cine normalmente pone la visión del niño tan idealizada que creo que los niños, es verdad que no se dan cuenta del todo, pero que tampoco son tontos. En este caso particular de la película, el niño tendrá unos 7, 8, 9 años. Está justo en el momento en el que le gusta una niña de su clase y demás. Y yo entiendo perfectamente lo que dice Morales, porque por ejemplo en la película de Jojo Rabbit pasa algo muy similar, que tú dices, obviamente es demasiado brusco para la situación que ya se viviría antes. Pero lo bueno de esto es, como realmente es en ese proceso de tensión social, realmente simplemente lo que hace el niño es que va observando cosas. Pues en la comida familiar no es la visión del niño, sino que escucha a los adultos y él está triste por ver tensión en casa. Es mucho más orgánico, que no es tanto como Jojo Rabbit, que recuerdo que la vi, que era como utilizan al niño simplemente para emocionarte, punto. No es porque te aporte la visión del niño, no, es porque es el recurso fácil. En esto tiene el punto de que lo ves desde la propia escuela, del propio vecindario, y los padres van viniendo y volviendo. Y el padre tiene que ir a Inglaterra a trabajar, y la madre está sola, se siente la inseguridad, y es como algo mucho más orgánico, porque a mí estoy de acuerdo con Morales, sobre todo cuando ponen a un niño para simplificarlo todo y decir, ponte a llorar, es como, puedo llorar, ¿vale? Ok, te acepto el recurso, pero uff, qué feo está. Pero es verdad que en el caso de Belfast, o sea, ves como él, aunque tiene 8 años, se percata de que las cosas están mal. O sea, eso escucha desde la escalera a los padres discutir y no tiene tanto esa visión idealizada, que es verdad que tienen otras películas de que no se enteran de nada o es completamente inocente, sino al revés. De repente el pobre se ve metido en mitad de un disturbio que está a punto de ocurrir y el pobrecillo pues se ve cómo está perdido, cómo justamente se hace como él mismo las preguntas de por qué ocurre todo esto o cuál es el sentido de todo o al final por qué papá y mamá discuten, que creo que un poco ese es el objetivo de las pelis cuando utilizan al niño, ¿no? De plantear esas
preguntas sencillas que al final todos nos hacemos ante un conflicto o que todos al final deberíamos hacernos de, pero ¿cuál es el sentido de esto? Y que parece que solo es legítima si es un niño el que se lo pregunta y no si son los adultos que están metidos a lo mejor ya como en el conflicto de realmente cuál es el sentido que estamos haciendo de esto. Entonces es verdad que sí que Belfast tiene muy bien como ese contrapunto. Yo que respecto a lo que comentáis de los niños y películas relacionadas con cualquier tipo de conflicto bélico, es verdad que creo que se puede caer en ciertos tópicos, lo que contáis, ya casi que no es tanto aportar una visión diferente de lo que es un conflicto o una guerra, sino un poco esa visión casi, tampoco diría infantiloide, sino un poco más wonderfulista, de poder abrazarse todo y darse abrazos. Yo creo que en ese tipo de películas, a mí las que siempre me han resultado más interesantes es cuando se aporta una perspectiva diferente de respecto al conflicto. No es un niño, pero por ejemplo sí que me resultó muy interesante cuando la película El pianista, de Polanski, creo que al final lo que se hace es ver la guerra desde la perspectiva concreta de una persona. Entonces creo que al final lo único que hace es añadir una visión más, ver desde otro tipo de plano ese conflicto. Entonces si al final añades un plano más de lo que supone realmente un conflicto bélico, como pueden ser los estragos hacia una persona, en este caso hacia un niño, creo que en ese sentido sí que un tipo de película como la que comentáis, Belfast, que se trate eso desde ese tipo de perspectiva, a mí particularmente no me llega a molestar entonces que sea desde un niño, siempre que aporte un punto de vista diferente. Yo si es así, sí que evidentemente la veré, no la he visto, ¿vale? La tengo que ver, la tengo pendiente. Pero sí que compro mucho la idea de Javi porque normalmente las películas de guerra siempre son muy grandilocuentes, siempre ponen las grandes batallas o ponen a personajes muy carismáticos. Salvar al soldado Ryan, por ejemplo. Sí, o por ejemplo, otra de Tom Cruise, que como digo, estoy muy cruciano. Operación Valkyria, creo que también es una de sus grandes películas, en la que él pues intenta, ¿no?, asesinar a Hitler siendo él mismo del movimiento, o sea, uno de los tantos atentados que sufrió el dictador. Y como historiador sí que me interesa mucho los planos que se suelen dar en las películas en las que se enfoca solamente un personaje, porque al final hay muchas más personas afectadas que son cualquiera, es decir, son personas sin nombre, son personas que no son generales o que no son grandes militares, sino que puede ser, por ejemplo, enfocado de la vida del panadero de la ciudad en cuestión o del mecánico o de cualquier otra profesión, que le viene un conflicto de la nada y que se lo tiene que comer y sufrir todas sus consecuencias. Entonces, por eso El pianista me parece una de las mejores películas que aborda mucho ese punto. Y otra película, y tirando mucho más para nuestra casa, es La vaquilla. También me parece una película sobre la guerra civil que afronta o que toma un lado muy simpático del conflicto sin quitarle hierro, pero también desde el punto de vista de unos soldados que tampoco saben muy bien por qué están allí. Tampoco son grandes militares o grandes personajes. Y también creo que está muy chulo la propia 1917, que es del año 2019, que tan buenas críticas recibió que desde mi punto de vista se debería haber llevado el Oscar a mejor película. Y no Parásito, que tengo mi guerra personal contra ella. Porque sí que te pone el plano de un soldado que no tendrá más de 25 años, que tiene que hacer una misión muy simple y todos los estragos que puede tener esa misión. Y cómo el director va recogiendo cada punto de vista de todos los soldados de su edad y más jóvenes que se van encontrando por el camino, que dices tú, pues que son los verdaderos protagonistas de los conflictos, no los grandes militares que normalmente están dentro de un búnker, porque ya hace muchos años que los generales dejan de pelear en el frente y siempre se quedan en la retaguardia de los reyes. Así que sí, me gustan mucho las películas que cogen esa visión porque creo que son mucho más ilustrativas que la otra, aunque es verdad que la otra pues también es muy disfrutable. O sea, a quien no le gusta Pearl Harbor, por ejemplo, claro, o Salvar a Soldado Ryan, Apocalipsis Now, cosas así, ¿no? Que son películas muy americanizadas también, ¿no? Con todos sus efectos especiales, pero no es la visión más real de un conflicto. Es mucho más real la de un soldado que está a pie de campo o la de una persona que le pilla de improviso. Además, ese tipo de historias te recuerda algo que es muy importante, que la acción de una única persona, por mucho que no pase luego en los libros de historia, nadie sabe quién mató al hijo del emperador que causó la Primera Guerra Mundial, pero a todo el mundo le interesa lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y como ver esa historia, que es parte casi de la literatura, del cine, de crear, todo eso, es un margen de creatividad tan amplio que como no te va a interesar ese pequeño rescoldo,
de personajes inventados, todo el mundo, el Imperio Español, tal, pero al crear un Capitán a la Triste, de voy a ponerle un nombre, un personaje, cómo se sentía, cuál era su familia, al final va a haber fuentes históricas que lo corroboran, pero sí es un margen de creatividad tan amplio. A lo mejor nosotros no haríamos una película sobre Pedro Sánchez, sobre el presidente del gobierno, pero seguramente cogeríamos la historia de un transportista, por ejemplo, ¿no? Por ilustrar un mundo, una crisis, o por ejemplo el tema de la pandemia que salió y que ganó bastantes premios, todo el tema de los médicos, que se hizo un documental en pandemia. Joder, nadie sabe el médico o el nombre de más de 2 médicos, pero han sido para muchos los héroes, un aplauso. Eso ya lo hablaremos si fue muy hipócrita, desde luego para la administración sí, pero ponerle un nombre, un sentido tan cercano, pues siempre ayuda. Y eso que escuchabais es que se anuncia la siguiente cerveza. Bueno, podía ser. Bueno, ¿y alguien ha visto algo más alegre? Que de repente hemos entrado ya en el terreno de películas de guerra, hemos ya pasado a la lista de Schindler, aunque sea la serie o algo. Pues últimamente la verdad es que no estoy yo muy contento, alegre en ¿no? el cine. Y sí que es verdad que, o sea, no sé por qué, pero estoy tirando un poco más para las películas un poco así más blockbuster o... Tom Cruise. A ver, que Tom Cruise. Ahora, o sea, todos sabemos que es placentívoro, ¿no? Y miembro de la, ¿cómo es el movimiento este en el que está? Cienciología. La cienciología. Sí, él se come la placenta de su hijo, o sea, Ay, Dios, no lo sabía que decir. Bueno, de hecho, a ver, os recomiendo que busquéis en Google recetas, porque hay recetas de placenta. Vuelta y vuelta, ¿no? Dios Vuelta y mío. vuelta. A mí me gusta en su punto. La sección de cocina para luego. Y si puede ser con el niño dentro todavía. Pero sí, estoy un poco disfrutando de su cine que... Es placentero, ¿no? Dios mío. Hostia, En este momento yo creo que nuestras madres, que son los que están escuchando esto, se pueden ir tranquilamente de sus cosas. Sí, totalmente. Y no sé si vosotros habéis visto alguna película así, ¿no? De algún... Pues yo justo el otro día que estaba viendo mi madre me quedé a ver más Top Gun, que te dirán Ay, de qué buena. Tom Cruise, pero es verdad que hay una parte Y americanada. más además creo que han totalmente- hecho como un reboot, puede ser, o había ideas de Seguro, trailer. seguro. Y Tom Cruise, que hace 3000 flexiones, seguro que quiere volver a salir. Pero es verdad que hay una parte triste, pero toda la parte esta de fliparte. De soy el mejor, así en el avión. Yo la estaba viendo en el sofá después de tener una semana horrible, que soy estudiante de historia, o sea que es que mi vida no da para mucha alegría en ese sentido. Pero yo me levantaba y estaba volando. No sé si vosotros sabéis que cuando Hollywood quiere grabar una película sobre ejército estadounidense o relacionado con este tipo de temas, le dan todo el equipo, es decir, ponen coches, ponen tanques, es decir, Ostras. financian todo tipo de este tipo de películas y no solo las financian, sino que les dan los materiales, les ponen figurantes que son soldados reales, todos los vehículos son reales, le ponen cazas reales. Ellos entienden que es una manera de promocionar Claro. el ejército. Por ejemplo, Top Gun, ¿no? Después de esa película, ¿a quién no le gustaría ser piloto de Pero aviación? objetivamente, Tom Cruise llega, se liga a la instructora, va a jugar a vóley en vaqueros con unos abdominales marcados de Jesucristo de 3 placentas para Que eso es desayunar. súper boli, o sea. Es brutal y digo, ¿cómo no soy? Además, ese Tom tono Cruise? de la película como sepia todo el rato, Sí, que, sí, le, sí, que le sí, marca todos los... ¿sabes? Esa Todo- Ray-Ban. esa Ray-Ban y esa Harley. O sea, es que no puede ser... No, el puede ser. sudor, o sea, yo es que quiero destacar dos aspectos de Top Gun que no tienen nada que ver ni con el argumento ni con que con esa película se descubre un poco a Tom Cruise a nivel más internacional top. La primera data es la escena que tú comentabas de voleibol. O sea, porque es... Es genial. Sí, O sea, sí, sí. esa escena... Además con la música de bueno, Aerosmith, ¿sabes? la música, los choquecitos cuando hacen puntos, o sea, choquecitos, cuidado, cadenita echada para atrás para que no afecte al golpe. Aceite, o sea, me refiero, el sudor, yo sudo a la playa, no es así. No es agradable. Me refiero, o sea, hay un No nivel sienta de- tan bien como le sienta. Parece sí, una sí. croqueta. Luego un poco eso de como el pecho inflado para adelante, un poquito, como, ¿sabes? De pasividad. Tom Cruise está Tom pecho Cruise, palomo. o sea, esa escena es para tú irla cogiendo y decir, vale, ¿qué serie de cosas han tenido que hacer para grabar la escena? ¿Sabes? A nivel de flexionitas que habrán hecho antes, tal, todo ese tema. Gafitas, todos iguales, con las gafitas para jugar. Pero a mí una cosa que me flipa de Top Gun, que no sé si la habréis visto, es, creo que en una comedia en la que aparece Quentin Tarantino,
cómo cuenta Top Gun en base a que es la historia de homosexualidad de Tom Cruise que se descubre y está luchando constantemente con ella. Sí, porque además, si os fijáis en la escena del voleibol, todos chocando grasientos con el colega, Justo. la agarra de... Oye, no, échame una partida más. Y él, súper ofendido, no, me voy a la casa de la instructora a pasarlo bien. Sin embargo, sí, pero a este respecto, Quentin Tarantino en esa película hizo una cosa interesantísima, y es que, no sé si recuerdas qué pasa al final con esta mujer en cuestión, con la instructora, que no llegan a acostarse, se va antes. Sí, es cierto. Entonces ahí da esa plaza, ¿no? Justamente, que ahí es que estaba replanteándose su orientación. Y es justo al final de la película, no sé si recordáis lo que le dice, hay un rubio que se supone que es el sí, como el enemigo suyo. Vale. Pero le dice, puedes volar sobre mi ala. Y tú puedes volar y tú también en la mía. Una especie de esa escena en inglés tiene mucho más sentido, entonces ahí Quentin Tarantino dice que es la aceptación de su homosexualidad. Es como puedes comerte mi placenta, ¿no? O algo así. Se podría decir. A mí esto me recuerda un poco a todo lo que se ha hecho con Cobra Kai, la nueva serie, respecto a lo que hace Barney Stinson, como conoce vuestra madre, de un poco jugar con ese argumento y crearte casi una historia paralela. ¿Pero Cobra Kai nace de... Yo creo que es más que... para mí más que evidente, y será melón abrir si queremos. Pero para mí es más que evidente. Si quieres luego lo defendemos. Te cuenta que el argumento se basa en lo que dice justamente Barney. De que el protagonista es el villano, supuestamente. ¿Cómo no acordáis el nombre? Es que no me acuerdo. Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Sí. Y Daniela Russo. Daniela Russo. Sí, que Johnny Lawrence, que en este caso es el rubio malo de la primera película, todo chulo, al final es el bueno. A mí sí me hace mucha gracia porque para mí es como un poco el metacine, es decir, ya te empiezas a inventar la historia tú, desde en una película, Quentin Tarantino se inventa lo que está haciendo un Top Gun. O sea, al final, para mí es jugar con la película. Y yo ya, tirando el último giro antes de dar, hay muchos que han leído que Cobra Kai es una lectura de la sociedad norteamericana, en el sentido de, antes, el pobre pringado tal, lo abusan las élites o lo que sea del instituto, ahora se convierte en la élite y ha causado la desgracia del resto de personas, y es como un poco lucha de clases de el cabrón del instituto ahora es el pringado que es medio alcohólico y borracho y no logra salir adelante y que va a condenar a su hijo a la misma existencia, y el otro vive en un casoplón comiendo sushi y haciendo anuncios con bonsáis. Brutal. Bueno, yo creo que ya con esta dosis de Tom Cruise, placenta, ya salió como conocía nuestra madre, que creo que nos va a acompañar durante todo Prometeo encadenado en mayor o menor ración. Podemos pasar a la siguiente sección. Vale, pues la siguiente de hoy sería hablar con Wilson. Que si Luis quieres contarnos un poco cuál es la idea de esta sección. Pues ya que cambiamos un poco de Tom Cruise, pues la película de Náufrago, la pelota, el pobre Tom Hanks hablándole, pues yo creo que hay personas en nuestra sociedad que le vendría bien hablar con una pelota, ¿no? Pues nosotros somos un poco la pelota, queremos cogerlo, ¿qué le diríamos? ¿Cómo hablaríamos con él? Seríamos ese Wilson, ¿no? Claro, un poco. De hecho, en el prepiloto, en aquellos momentos era Pablo Casado, Teodoro García Egea. Pero claro, la actualidad manda. Y hay gente, bueno, hay una persona que en creo... concreto. ¿Con quién charlaríamos? ¿Quién necesita charlar hoy, chicos? Hombre, yo creo que todos tenemos claro que la persona que más necesita hablar, además yo creo que de verdad. O sea, sí. y con una persona profesional pues sería el queridísimo, o ahora no tan queridísimo, el primer el Chocas, ¿no? Eso no es un juego, Que para quien no lo sepa, pues si este podcast se escucha en el 2035 y es el tema del Chocas, pues no... O lo escuchan nuestra madre. Claro. Pues, te queda adaptarse a la audiencia. Pero vale, si hay que explicárselo como para nuestras madres, pues mira, es como... El Chocas es un streamer. Un streamer se puede definir como aquella persona que juega videojuegos, pero en el sentido de... Como cuando tú eras pequeño, ibas a casa de un amigo y que él tenía la Play, él jugaba y tú mirabas. Vale, pues el stream es el que juega y todos los demás pues somos los espectadores. Nuestras madres se acaban de perder. Mamá, acuérdate de Ibai, el que yo te ponía de reaccionando a los tacaños y que tú te reías mucho, pues ese señor, pues este otro hace lo mismo. Y la cosa que son como las nuevas superestrellas del mundo. El Chocas es un caso muy curioso porque de un año hasta ahora digamos que ha saltado del pozo al estrellato, por decirlo de alguna manera, y digamos que no ha tenido una buena gestión de la fama o no ha tenido una buena gestión de su tiempo y de lo que hace, y era una persona que no se tomaba muy bien los insultos que le profesaban algunos seguidores o no seguidores
por las redes sociales normalmente eran niños pequeños de 14, 15 años que decían que jugaba mal al Fortnite o que jugaba mal al GTA o que jugaba mal en general. Y aparte de que él, cuando era un insulto quizá un poco más elaborado, en el propio directo suyo lo cogía y le decía de todo a la persona que le había insultado. También se ha creado varias cuentas de Twitter, digamos, con seudónimos para poder insultar de manera no conocida a todas estas personas que de alguna manera se metían con él. Esto ha salido a la luz y bueno, pues no sabemos dónde está. O sea, lo mismo está en el búnker con Bin Laden o con Hitler en la luna. O con la placenta O con Tom Cruise. con Elvis Presley por ahí también. En su caso, como el gallego, dijo que se iba a Lugo, que es más o menos lo mismo. Sí. Pues ya los de Lugo no nos escuchan. O no escucharán por eso. Yo como persona que no tiene ni idea del tema, o sea, ¿cómo sale esto a la luz? Pues muy sencillo de la manera que... Yo creo que la definición sería cagadón. Sí. O sea, hay ciertas acciones que hace y dices, ¡buah! Se me ha ido. Básicamente, él estaba compartiendo pantalla y estaba poniendo Twitter y compartió su pantalla de Twitter y abajo pues no tenía su cuenta y estaba logado en una cuenta de esta falsa. La gente evidentemente se coscó y fueron directamente a investigar esa cuenta y vieron pues que era una cuenta que él utilizaba para insultar a gente random. De hecho, él reacciona en cuanto se pone muy nervioso y tal, y obviamente empieza a salir y él como que se envalentona y tira para adelante. Y lo justifica tira para adelante con su personaje, que su personaje es alguien como muy agresivo, que le insultan y se cagan la madre de quien sea y te quiere responder, él va más de justiciero. Entonces como le sacan un poco así y él decide tirar para adelante en ese momento. O sea, pero él reconoce que... Sí, dice que está harto, que sabe que si lo ataca con la cuenta principal a esa persona va a tener unas consecuencias muy chungas, que eso entiendo la justificación, pero que él necesitaba desfogar, que si alguien podía venir a cagarse en su madre, en su muerto, en juzgarle, que él tenía el derecho y que había que poner un poco de orden en la selva. ¿Qué pasó? Pasaron 2 días, no se conectó, le hablaron un montón de sus amigos, de compañeros del gremio y aparentemente se dio cuenta, hizo un pequeño directo de eso, unos 30 minutos, pidiendo disculpas, que era comprensible y que se iba a tomar mínimo una semana para irse con su familia y estar más en frío. Digamos que eso es un poco el orden cronológico de las cosas. Y aquí ya ha habido 13.000 debates de... hasta qué punto tú tienes que responder en las redes sociales, cómo tomarte las críticas. Él se justificaba hasta cierto punto diciendo es que le hacían bullying diariamente y él había respondido como un acosador y se había convertido en eso. Y claro, y aquí ya hay como muchos matices, porque hay gente que nunca se le invita a nada, se le cancela por completo. Él estoy seguro que siente mucho miedo de, joder, de esto cómo y tal. Y luego está el otro punto de, es que esta persona se ha dedicado a insultar a unos niveles muy bestias, de ser muy hipócrita, de en público decir yo admiro mucho a otra persona y en la privada decir, no, es que este viene de no sé qué, es que este ha venido de chupar cosas que no podemos decir aquí, etcétera, etcétera. El placenta, de chupar placenta me parece un buen podemos decir, o sea, no, como que era lo de como el bocadillo, ¿no? Pues, sí. Pues cada vez que nos refiramos a eso, pues podemos decir placenta. Madre mía. me parece. Vale. Y claro, ya se ha abierto mucho y desde luego algo que dicen todos los que son más sus amigos es que tiene un problema y él mismo lo admitió de qué vida tienes tú para que cuando tú después de 10 horas trabajando te metas otra vez en internet, busques quién te ha mencionado y a decirle de todo. Y a defecar en toda su familia. Yo es verdad que tampoco estoy muy metido en el tema Twitch y streamer y tal, pero creo que un punto, no es importante no, pero bastante polémico, que creo que al parecer también ha hablado muchísimo de... O sea, ha criticado muchísimo justo lo que le hacía con su cuenta secundaria en cuanto a ataques hacia otras personas. Y de por la espalda. Y por la espalda. Y eso sí creo que una cosa, claro, lógicamente al ver cómo él estaba haciendo eso, pasó una cosa casi de, ya no hipocresía, sino de propia incoherencia, creo, con todo. Es decir, o sea, justamente lo que tú has criticado, lo estás haciendo. Por eso cuando decía que ha sido cagada, es la típica cagada de decir, vale, no... Creo que solo queda lo que hizo de decir perdón y tal. A mí el tema que más me interesa respecto a todo lo que ha ocurrido aquí, un poco que creo que se está empezando a analizar Choca como personaje. Me refiero, creo que se está haciendo una, yo diría casi revisión de quién es el Choca, ya no simplemente el meme de esto es un juego o la crítica o insulto de
de que hacía ciertas cosas con nuestras madres. Creo que va un poco más a nivel de croquetas, por supuesto, placenta. Creo que va un poco más a nivel de cuántas horas echaba, qué partes de su vida está dedicando a eso y qué otras partes no. Porque sí que a mí me resultó muy interesante el podcast que hizo con The Wild Project, el segundo podcast más escuchado después de este en el mundo. Que me resultó... Ya no hará un podcast... ¿no? Ya no hará a nosotros. Él a nosotros. Claro, sí, totalmente. Pues me resultó muy interesante. Jordi, un saludo. Si te llega, si le cogemos el teléfono. Hombre, por supuesto. Sí. Hombre, con la agenda que llevamos ahora mismo... A mí me tiene que dejar firmar el Justin Bieber que... Es que con el brazo que tiene, como para decirle... Sí, pues me acuerdo en el Wild Project que hablaba con él, por ejemplo, decía eso de que ya cierto, el que no tenía ganas de conocer a chavalas, como ciertos ámbitos casi de lo que es la vida social ya no lo hacía, relacionarse con gente, cocinar mismamente, como que sí que su vida era stream y era hacer 14 horas de stream y punto. Entonces sí creo que se está mirando un poco de quién es el choque, qué influye, qué consecuencias tiene hacer esto y si dedicarte completamente a esto. No voy a decir que tenga secuelas, pero hasta qué punto puedes encontrar un equilibrio, una estabilidad en hacer 14 horas de stream diario y luego dedicarte pues a insultar o meterte más en lo que es el mundo de la red. Entonces eso sí me parece interesante todo este tema, el que se revise un poco eso. A mí esto me recuerda mucho al tema que siempre me raya al final, es lo que supone la fama. Vale, si tú te eres famoso, tienes que asumir ciertas cosas porque van en el pack, por así decirlo, de tú al final, para ser los más conocidos de Twitch en este caso, de los actores, etcétera, pues tienes que aguantar. Sabes que tienes que aguantar pues que cuando estás tomándote un café en una terraza, en el caso de los actores, que se te acerquen 20 personas a pedirte un autógrafo o lo que sea, pero siempre, no sé, es algo que me produce la rayada, ¿no? De dónde está el límite, ¿no? De vale, entiendo que esta gente al final son tus fans, son quienes te están permitiendo que estés donde estás, pero dónde está el límite de vale, tu vida ya es exclusivamente a eso. También, entonces... es un poco dónde pones el límite, ¿no? Supongo que la fama tienes que asumir en el caso de tema de streamers y tal, sobre todo ahí el tema de los haters, pues lo viven mucho más porque ellos están trabajan en la red, viven de la red y lo sufren a lo mejor mucho más que otras personas, como eso, al final los actores, ¿no? Que también reciben las críticas, pero no tanto a lo mejor como estos nuevos personajes. Pero claro, de ahí... tú tienes que asumir que mínimo te van a criticar. O sea, por cualquier cosa que hagas siempre va a haber alguien que te critique. Ahí la reacción que él ha tenido, evidentemente, o sea, creo que es completamente incoherente, como decíais, ¿no? Al fin y al cabo, sobre todo si él está vendiendo que él apoya a muchas personas o lo que sea, o se quejará, o supongo que criticará que hagan estas cosas, luego responder de esta manera te quita totalmente la razón, ¿no? Pero no sé hasta qué punto está justificado, o se me hace muy difícil siempre poner el límite de, vale, hasta dónde esta gente tiene que asumirlo, que esto es lo que toca, y también sobre todo que creo que no se puede, es cómo lo controlas, es que por desgracia tienes que elegir, o sea, si tú quieres ser un Wismichu de la vida, un Ibai, es que esto tienes que controlarlo, que no tienes por qué saberlo cuando empiezas, porque seguramente el Chocas no se imaginaría que hace un año, como decía, si no era tan conocido, fuese a tener este éxito. Pero, a ver, ya no sé si habéis mencionado que tiene problemas más psicológicos, a lo mejor de otra índole, pero que esto tiene pinta de que tienes que asumirlo y ya está, o sea, no sé. Aquí como que hay varios factores. El primero, que era una persona obsesionada con los números todo el rato. De hecho, siempre tenía en el stream puesto los suscriptores que tenía, la gente que lo estaba viendo en ese momento, por lo cual él sabía perfectamente en el momento que caía la audiencia, o que subía la audiencia, o que se mantenía. Por motivo de un evento que organizó otro streamer súper famoso que es Auronplay, él llegó a ser el número 1 de Twitch y eso le he hecho más gasolina al fuego, entonces le subió mucho más el ego, y el problema es que él siempre ha estado diciendo por Twitch y por los cortes que sube a YouTube, que son los que yo he visto porque los directos de Twitch son bastante largos, que él era el puto mejor, que él podía con todo, que no había nadie que... O sea, era una persona que iba de ser básicamente un superhombre, de aguantarlo todo, de hacer 14 horas de stream o 12 porque le salía de la placenta, y al final es... Pero está bien utilizado, ¿no? Sí, estaba perfecto, pero da muy mal rollo, tío. Empoderamos la placenta. Y a mí, en cierta manera, me ha alegrado en parte porque creo que la vida la ha puesto en su sitio. Y es lo que decía justamente Arantxa. Si tú quieres llegar a ser
el puto mejor, como decía, el número 1, o el 2 o el 3, tú tienes que asumir que al igual que Messi no puede ir a un McDonald's a comprarse una hamburguesa a €1, como podría ir cualquiera de nosotros, o a tomarse un café debajo de su piso. Bueno, Javi es como muy fitness y no... No, que a mí me pensaba lo que te digo. A mí pero sí... un campero de 5 euros. Camperito sí, ¿no? Un campero, Camperito que más sí, nuestro, camperito sí. ¿verdad? O un serranito, que es más divertido. Camperito. Que no pueda hacer eso es el precio de que pueda tener una vida de fama en la que, bueno, también tiene... creo que ahí va a ir como a acertar en un podcast también que hizo con nuestro amigo Jordi, bueno, que la fama tiene muchas cosas malas, como esta, ¿no? Que te descuadra un poco la vida, pero otras muy buenas porque te puedes relacionar con mucha gente que tú admiras o que estás haciendo lo que te gusta y tal. Al final, pues lo que yo le diría como Wilson, como buenos Wilsons, sería pues lo que le han dicho todos sus amigos del streaming, ¿no? Que buscan ayuda psicológica y que, sinceramente, deje de ser tan gilipollas. La verdad, que siga con ese personaje de... ese que tiene él, que es muy único, pero que deje de ser tan gilipollas porque nadie es humano. O sea, perdón, que no tiene por qué parecer sobrehumano, ¿eh? Y más con el tema de la salud mental, que cada vez está en más boca de todo el mundo, que sale mucho en redes sociales. Yo creo que si se hubiera mostrado tal y como es, la gente lo hubiera querido. Así que mi consejo como buen Wilson sería ese, que deje de ser tan gilipollas, que busque ayuda y que disfrute de lo que hace, que tiene mucha suerte. O sea, que puede vivir de jugar videojuegos, se supone que es lo que le gusta. Pues puede dedicarse a eso, si te gusta es una maravilla. Yo como Wilson, y siendo breve, el consejo que le daría es que el enemigo que tú eliges tienes que tener mucho cuidado porque te acabas pareciendo a él. Él odiaba a todos esos trolls, a esos acosadores y se convirtió en uno de ellos. Y es muy difícil muchas veces, y creo que a todos nos pasa, de cuando tú odias, o a lo mejor no es odiar la palabra, pero decides que alguien es tu enemigo, te acabas pareciendo a él y eso es muy problemático. Dices, joder, ¿hasta qué punto soy algo que odio? Y yo creo que por ahí van a tener muchos problemas y pasa muchísimo. Tú te das cuenta, odio ser intolerante. Entonces, voy a ser lo más tolerante del mundo, pero entonces soy intolerante. Y empieza a darse como muchas de esas paradojas y hay que tener mucho cuidado. Y yo personalmente le deseo que le vaya bien, pero que, como decía Morales, que tenga toda la ayuda posible. Y que decida bien quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos, porque como todo el mundo puede estar acompañado, pero bien o mal, y eso siempre importa. Pues nada, esperemos que escuche estos consejos de Wilson y los tenga en cuenta. Lo escuchará. Pero en Lugo hay internet. Saldrá alguna vez de la cueva, digo yo. Pero Choca, si no te gusta, no nos digas de una cuenta falsa de Twitter, por favor. Exacto, a la cara. Pues nada, entonces yo creo que con esto vamos a pasar. Vale, pues la tercera sección que estrenaremos hoy será la de Oh Capitán, mi capitán. Javi, ¿quieres introducirla tú? Estoy en una mitad con contexto. Nada, simplemente pues bueno, Oh Capitán, mi capitán, el famoso... creo que se inicia así un famoso poema de Walt Whitman, poeta estadounidense, y bueno, lógicamente creo que fue más... Javi, te pedimos que no te inventes nombre, por favor. Walt Whitman, ¿no? Sí. Sí. Creo que está patinado. Con el inglés de Welling. Claro, con el de... Nada, además este chaval de la Unión, el Walt Whitman, o sea que es perfecto. Y nada, pues hizo famosísima por el Club de los Poetas Muertos, donde vaya a hacer una actuación brutalísima Robin Williams, pero para mí en general elenco, peliculón recomendadísimo, y bueno, pues una de las frases que luego aparece también como Dulce vuestra madre, una referencia a la película. Pero me dejo ahí, pero bueno, ese famoso verso, pues queríamos dar inicio un poco a esta sección en la que vamos a ir hablando de los últimos libros que hemos leído, comentándolo, un poco a lo que ya hemos iniciado con las películas, pero llevándolo a ese mundo también de las letras escritas. Entonces, en ese sentido, me tomo la palabra, empiezo yo. Venga, vale. Mismamente, pues creo que estaría bastante bonito empezar con Antonio Machado, pero creo que tenemos que ir conociéndonos poco a poco con nuestra gente para yo ya entrar justamente y para no asustarlos del tirón, creo. Entonces yo sí que me gustaría hablar de un libro que me consta que hay uno de los aquí presentes lo ha leído, que es un libro de Irene Vallejo que se llama Alguien habló de nosotros. Irene Vallejo es una filóloga clásica, creo. Clásica, no sé si clásica hispánica o clásica seguro, tampoco se tiene también el grado de hispánica,
pero bueno, una filóloga de los pies a la cabeza, que escribía en el Heraldo de Aragón, y creo que en el año 2017, y había una recopilación también en el año 2019, hizo una compilación de sus columnas que hacían este periódico, y el libro es una auténtica pasada. ¿Qué hay en el libro? Pues creo que el título ya lo indica, es Alguien habló de nosotros. Ese alguien son la distinta cultura grecolatina, con sus diferentes filósofos, pensadores y personas, y ese nosotros pues es los diferentes ámbitos que incumben a nuestra vida, esa sociedad, ese cine, ese amor, esa amistad. Entonces, como digo, ese libro va tratando a través de una serie de columnas, cada una de las páginas tiene una columna distinta, diferentes ámbitos. Y creo que uno de los grandes aciertos que tiene ese libro es que desde lo más presente, lo más actual o lo que más cercano podamos tener a nosotros, como temas como mismamente la política o el amor o la amistad, lo lleva luego a la filosofía griega, a la filosofía romana, a la cultura latina, a la cultura griega, y eso resulta muy interesante porque aprendes desde tu propio mundo. Entonces creo que ese libro es brutal para quien quiera aprender de lo que es la cultura grecolatina, pero en general para el que quiera escuchar, porque otro de los aciertos para mí que tiene ese libro es la manera en la que está escrito. O sea, es muy fácil de leer, pero francamente clave y sagaz a la hora de hacerlo. Y una brutalidad. De hecho, si a alguien le interesa a esa autora, hace poco ganó, creo, el premio Ensayo Ciruela por su libro El infinito en un junco, que hace un repaso de la historia del libro a la biblioteca. Pero si alguien quiere empezar, qué mejor por ese libro, que tiene una ventaja, y es que son cada página una columna. Entonces también creo que tiene un formato bastante fácil de leer para el lector que no esté muy metido. O sea que hay que alguien habló de nosotros. Yo he tenido la suerte de leerlo, que me lo dejó aquí el amigo Javi, y la verdad que, o sea, no puedo ratificar más que todas sus palabras. Irene Vallejo escribe de una manera, es alucinante, tiene una prosa, una pluma que da gusto leerla, pero sobre todo lo que más me gustaba de sus columnas, yo fue el primero que me leí de ella, que es sobre todo que hace muy cercano, o te cuenta como de una manera muy didáctica, o te acerca temas que pueden ser mucho más complicados, que nos pueden sonar como mucho más lejanos de política o del día a día, etcétera, o incluso problemas que no lleguemos a planteárnoslo, y cómo al asociártelo con un mito o cualquier referencia grecolatina te lo hace mucho más didáctico, mucho más cercano, que da gusto leerla, y después de cada columna te quedas un ratito reflexionando. O sea, es de esos que tú te lees 2 antes de dormir y ya te vas como con la cabeza dando vueltas, pero con ese sabor, ese buen sabor de boca que te deja cada vez que lo lees. O sea, que yo también ese recomendadísimo. Yo, por ejemplo, para seguir la línea de los filósofos y del pensamiento grecolatino, el último libro que todavía no lo he terminado, pero que me queda muy poquito, es de Irila Gasperi, que es una filósofa italiana, que se llama 6 semanas con los filósofos griegos. Y básicamente, también utilizando la palabra la pregunta de Javi, que me ha gustado mucho, de qué tiene el libro, qué contiene el libro. Ella, sufre una ruptura amorosa después de 10 años con una pareja con la cual vive, y después de esa ruptura pues cada uno tiene que emprender pues caminos por separado y tiene que mudarse de casa. Entonces cuenta la historia de esa mudanza, y justo haciendo esa mudanza ella descubre, o redescubre, mejor dicho, en su estantería llena de polvo a todos los clásicos griegos. Entonces ella, que en ese momento pues no estaba pasando por un buen momento emocional y psicológico, como que ve que la respuesta a todos sus problemas la tiene delante con esos filósofos griegos. Entonces ella, digamos que esas 6 semanas con los filósofos básicamente son 6 semanas en las que ella cada semana se inscribe en una de las escuelas más famosas de la antigüedad. Por ejemplo, la primera de las semanas empieza inscribiéndose en los pitagóricos, al punto de que se pega una semana estudiándolos y luego se memoriza sus cantos, se memoriza sus dogmas, se memoriza todo, y vive conforme a cómo viviría un pitagórico, respetando todas y cada una de las normas y aprendiendo pues lo mejor de cada una de ellas. La semana siguiente pues le tocará el turno a los escépticos, la siguiente a los cínicos, y irá así hasta que al final pues eso pase esas 6 semanas. Y ella creo que habla de una cosa muy importante, que cuando ella estudió el grado de filosofía en Italia, que creo que también es un sentimiento que podemos compartir nosotros, no era consciente de todo lo que le podían enseñar los filósofos griegos, porque también dice que en el tema del amor y en el tema de las emociones y las costumbres pues ellos tienen mucho que decirnos. Y al final pues ella consigue como superar ese bache gracias a los filósofos
a la filosofía, a la escuela griega. La verdad que es un libro recomendadísimo, se lee muy rápido porque es una lectura muy divulgativa y muy novelesca, en el sentido de que ella es la protagonista y lo cuenta muy simpático, y creo que como para una tarde, 2 tardes, creo que puede estar bastante chulo. Yo en mi caso, siguiendo un poco la línea, no es el último que he leído porque yo tengo un problema, yo compro un libro, bueno, tengo muchos problemas, pero el único que voy a publicar aquí, no voy a hablar de placentas. Bueno. Hasta que no nos llame Jordi White, yo no voy a hablar de ningún otro problema. Pero sí es verdad que yo empiezo a leer algún tipo de libro, o me dan una referencia, voy a la biblioteca, voy a la mitad, y mi máster entra por medio y me rompe todo. Entonces estoy a la mitad de uno súper interesante, empiezo otro por desfogar, tengo 12 artículos, pero justo hablando de esto, recuerdo que con 13, 14 años vi por primera vez Marco Aurelio en el colegio, y como amante de la historia, pues se lo comenté a mi padre, y mi padre me dijo, bueno, tenemos en casa todavía la edición del Círculo de Lectores, algo que para cualquier persona más allá mítico, del 99 no va a saber lo que existe. De muy pequeñito, de las meditaciones que él se compraría, vaya, hacía 3000 años, y me dijo, está ahí en casa, échale un ojo, y me llamó tanto la atención tener como acceso a frases o reflexiones, meditaciones de un emperador, filósofo estoico, que dije, ¿cómo no lo voy a hacer? El problema que existe es que son continuas pequeñas frases, o lo máximo como texto íntegro es una paginita. Y si tú te lo lees descontextualizado, parecen frases de autoayuda en muchos de los casos. Porque pierde como todo el corpus genérico y parecería algo que te pondría Dulceida. Y tú dices, bueno, esto... Pero el momento en el que te sientas con todo el respeto que tú puedes sentir y empiezas a leerlo, joder, son frases de esa pura filosofía estoica que sí que te genera un poco esa reflexión, y además a mí me tocó en un momento de esa adolescencia donde cualquier tipo de influencia reflexiva te ayuda mucho, y lo recuerdo con cierto cariño, igual de esa sensación que comentabais de antes de dormir de leer un poco, pues típico había tenido algún mal día y me ponía a leer 10-12 de esa filosofía estoica, de citando maestros y tal que él tuvo, y dije, joder, son pequeñas reflexiones que no me hacían falta 12 horas de streaming del Chocas, ¿no? Eran pequeñas píldoras, por así decirlo, concentradas de un pensamiento, y me pareció algo tan interesante, y es algo tan bueno del libro, teletransportarte a otro siglo, a otra historia, a otra mentalidad, a otro... y estar ahí, que me ha recordado mucho a él, y cualquier persona que quiera comprender algo que pensó un poderoso, pues ahí tenemos una muestra para el resto de la eternidad. Yo le quería recomendar al amigo Luis que en un texto de Michel Foucault, que es Las tecnologías del yo, en el que analiza la máxima délfica del conócete a ti mismo y la influencia que ha tenido en la historia junto a la del cuídate a ti, la diferencia que hay entre ambas, cita, porque además Foucault le encanta citar, y hay textos suyos que son citas puras todo el rato. Hay una cita que es un texto de Marco Aurelio que le escribe a Fronto, que es su maestro, más largo que una cita, o sea, es un poco más largo que un párrafo, y es precioso ver cómo un emperador de Roma, con toda su grandilocuencia, como se da actualmente en los colegios e institutos, que normalmente la historia se despersonaliza un montón y parece que hablamos de entes del pasado que no saben muy bien quiénes son. Ves en esa carta que le escribe Marco Aurelio a Fronto, en el que le cuenta simplemente cómo lo ha ido el día. Literalmente, qué ha hecho por la mañana, qué ha comido, a qué hora se ha ido a bañarse, en qué ha estado pensando, en qué ha estado trabajando, cómo ha disfrutado de la gente que estaba con él en su casa. Y cuál es su último pensamiento en el día. Creo que es muy bonito de leer cómo al final, por muy emperador que sea, pues no dejaba de ser humano. Así que yo te recomiendo mucho el texto de Foucault entero. Si quieres leerlo está muy bien también, pero el fragmento de Marco Aurelio. En general todos esos libros que son como diarios o algo similar te traspapelan de una forma. Un profesor mío del máster reivindicaban las epístolas, las cartas, como una fuente histórica que te abre un mundo
que son cuestiones que tú no caes. ¿Cómo te refieres a una persona? ¿Bajo qué adjetivos? Que hay miles de análisis filológicos, campos semánticos, lo que tú quieras. Pero ese punto como de apertura que tú digas, wow, es que estás diciendo, acuéstate bien, he dormido bien y ya está. Y también veo un poco esa preocupación y quizás no lo entendemos ahora porque todo perdura, o pensamos que perdura tanto, ¿no? Que a lo mejor va a abrirlo todo, pero ahí está infinidad de cosas. Por ejemplo, muy interesante, si a alguien le interesa, el archivo de Felipe González, que cogieron toda su documentación del sótano de su casa, y está accesible, y hay cartas que son una carta a su mujer o a su hijo de "os echo de menos", tal. Y dice, bueno, ahí queda para la posteridad que alguien fue un ser humano. A mí esa parte como de las cartas, ¿no? Que al final son lo más revelador de una persona, ¿no? Porque al final es como lo más íntimo. Me ha recordado el libro que yo iba a decir, que era el último que me he leído, que es Música para camaleones. No tiene nada que ver con toda la línea de filología que estamos siguiendo, que es de Truman Capote, uno de los grandes periodistas de la segunda mitad del siglo XX, periodista y escritor. Y Música para camaleones es una recopilación de relatos cortos, y justamente el último es una conversación con él mismo, que él tiene justo antes de acostarse. A mí es uno de los que más me gusta. Es muy heavy porque no tiene... O sea, una de las cosas que más me gusta de Capote es que habla mucho con la ironía, tiene muy mala leche, y es verdad que es muy sincero y, joder, es como muy impactante como él es súper sincero consigo mismo, o sea, a nivel de, encima, joder, lo estoy plasmando en un libro, lo estoy compartiendo, y saca como temas súper profundos de, al final, esa conversación íntima que tenemos con nosotros mismos, que son las más sinceras, que creo que muy pocos de nosotros las publicaríamos como se atreve a hacer Capote, porque al final pues son las más reveladoras, y creo que ese aspecto sí que se puede ver más en ese tema de las cartas. Y además de este último relato, sí es verdad que también recomiendo muchísimo el libro en general. La primera parte es como más relatos cortos, más divertidos, a lo mejor más distendidos. Lo que sí que está común en toda la novela es eso de Capote, que tiene esa habilidad de observación, de fijarse en los pequeños detalles y sobre todo de contar algo tan cotidiano. O sea, el primer relato era como una simple charla con una mujer ahí en una casa, no me acuerdo si era en las Bahamas o donde sea, y te cuenta con una maravilla lo cotidiano, que, no sé, para mí la mejor manera de resumir este libro es que la realidad supera la ficción completamente. Y es verdad que aparte de esa primera parte, que es como más distendida, luego en la segunda se luce más como él sabe, con un relato de abriendo ataúdes, no me acuerdo cómo es, pero básicamente es como una historia que podría estar protagonizada por un Sherlock Holmes o Hércules Poirot, ahí ya de misterio, en el que él se luce más, y es verdad que es muy interesante, pero sobre todo a mí la que más me gusta es la última parte del libro, que son crónicas basadas en entrevistas a personajes famosos de los que él se codea, como es Marilyn Monroe, que al final era pues amiga suya, y súper curioso porque su crónica es una de las que más me gusta, pero es simplemente la conversación de un día con ella, o sea, el típico café que te echas con un amigo, pero que es como es un rollista, te tiras 3 horas y pico, 6, y te cuenta eso, pues cómo van al funeral de un amigo, cómo luego él la relía para ir a tomarse un café, y sobre todo lo que más me gusta es que te muestra un aspecto de la Marilyn Monroe que no conocemos, porque es una Marilyn completamente rota, te saca de repente todas esas inseguridades de cómo ella va camuflada al funeral para que no la reconozcan, porque no va maquillada, porque todos los fotógrafos, y te deja como ver muy bien todos esos fantasmas que la acosaban, y que te permiten entender un poco pues el trágico final que ella tuvo después. Entonces, la verdad que es un relato súper chulo, y igual que te habla de Marilyn Monroe, en el siguiente te está hablando, la siguiente crónica es con uno de los asesinos del clan Mason, que está justo para ir a la cadena perpetua, y el tío, es que eso, lo que me encanta de ese hombre es que se mete ahí y te habla habla con esa naturalidad, con esa persona que está ahí esperando para la pena de muerte, igual que habla con Marilyn Monroe, que al final habla, otro de los relatos era con la mujer que limpiaba en su casa, que decide acompañarla durante un día a todas las casas donde va a limpiar, y colándose en cada una de las casas, y el retrato que él se hace de las personas que viven en esa casa, únicamente pues por fijándose en los detalles que hay en ella. Entonces es verdad que es un libro muy entretenido, y que le recomiendo muchísimo a cualquiera que le guste. Simplemente disfrutar de una buena lectura, porque eso al final no tiene como esa variedad que os he dicho, pero da gusto leerlo, la verdad. Yo, al hilo de lo que estás comentando, Arantxa, de el tema de la cotidianidad y de
de todo esto voy a sacar a relucir, bueno, primero antes de mencionar todo el tema de las cartas, creo que es una lectura obligatoria, por lo menos no entera, pero tener contacto con ellos son las confesiones de San Agustín. Creo que son una maravilla, porque ahí se ve también todo ese carácter humano, y como en el tema de la continuidad, un autor que sé que Luis conoce bien, Josep María Esquirol, con el libro que todavía no me he terminado, porque también soy muy como Luis, de empezar uno y tener otro a media, y además me tengo que empezar el del Búnker, del Totequín, que me lo regalaron aquí los 3 compinches que están en el podcast. Tote, Esquirol, Marco Aurelio, ¿eh? Sí. Casi nada, vaya, casi nada. Yo la creo que entera del Madrid. Pues el libro se llama La resistencia íntima, un ensayo de la filosofía de la proximidad, y él básicamente va muy en la línea de lo que yo creo que verdaderamente es hacer una buena filosofía. O sea, esto es muy subjetivo, ¿eh? Pero él defiende que dentro de un mundo nihilista en el que cree que nos encontramos, yo también lo opino, de que nadie sabe muy bien por qué está aquí o qué tiene que hacer con su vida, que no hay valores, que es una sociedad extremadamente virtualizada, que una comida un domingo con tus padres o con tu familia o con tu hermano o con tus amigos ya no es lo que era antes. Pues una vuelta a esa cotidianidad, a una defensa de que lo más bonito de la vida es lo que hacemos cada día sin darnos cuenta. Y solo por resaltar un pasaje, él nombra una novela, no sé, creo que es de Europa del Este, pero ahora mismo no, es polaca, en la que en la novela sale como que un ángel baja a la tierra y va a hablar contigo, y bueno, tú le puedes preguntar lo que quiera al ángel. Entonces el humano le preguntaría pues cómo es el cielo, qué hay después de la muerte, por qué estamos aquí. Esa pregunta súper grandilocuente. Pero ahora el ángel te pregunta a ti, y lejos de lo que él dice, lo que dice la novela, que la cita, lejos de que el ángel estar esperando grandes historias, grandes momentos de tu vida o no sé, grandes episodios en el que un viaje o una experiencia laboral, lo que el ángel realmente dice, él espera de ti es que le cuentes tu cotidianidad, que es lo que realmente le interesa, o sea, con quién vas en tu día, a quién saludas, a quién, o sea, con quién comes, con quién compartes tu casa. Hace una metafísica de la casa preciosa, como el hogar al que vuelve. No sé, creo que Esquirol tiene una visión preciosa de la realidad nihilista en la que vivimos, y creo que si queremos sobrevivir un poco al nihilismo que nos caracteriza actualmente en la sociedad, leer a Esquirol, como diría mi buen amigo Andrés, pues te hace ver el mundo un poco más simpático. Yo creo que a raíz de la última recomendación, últimas lecturas que están saliendo, sí que me da un poco la sensación de que al final hablar de lo cotidiano, hablar de lo que pasa en el día a día, es siempre algo que al menos nos interesa. No sé si por morbo, porque al final también es algo a lo que nosotros nos enfrentamos en nuestro día a día. Entonces, en ese sentido, sí quiero tomarme la licencia de recomendar un libro más, que todavía, siguiendo también la línea aquí de mis compis, no he terminado. Tendremos que votar, si ¿Se vota? Esa licencia, ¿no? Javi, tú has venido a ser dinámico. Sí, yo he venido a ser dinámico. Entonces voy a tratar de hacer ese dinamismo, voy a aplicar ese ser dinámico y me va a subir los cojones lo que diga. Entonces voy a aplicar otro libro, la placenta. Ahora se pone el pi, ¿no? En producción, si no. Y a raíz de esa cotidianidad, no he terminado todavía el libro, un poco a raíz de seguir vuestra línea, pero estoy en ello, y es un libro creo que de la edición del año 2018, y se llama La tentación del fracaso, de Juan Ramón Ribeiro, y es una compilación de diarios personales de este escritor, un escritor latinoamericano, no recuerdo la zona, no quiero todavía cagarla, pero bueno, pertenece a la literatura hispanoamericana, y es un compendio de todos los diarios que escribió durante su día. ¿Por qué saco esta recomendación? Porque creo que ejemplifica justamente lo que decíais, ese día a día. Él durante muchísimo tiempo va comentando lo que le ocurre. Y es súper curioso porque a lo mejor entre día y día en el que va escribiendo lo que le ocurre pone: lo he dejado con Estefanía, me he ido a estudiar a Madrid. Entonces, toda la obra es justamente su vida. Y esa recopilación de diarios es lo que le va ocurriendo. Y dentro de esa serie de cosas que ocurren, pues esa cotidianidad de las que hablaba, y hay muchísimas cosas. Esta serie a día, esa conversación que puedes tener con una persona, con uno de tus compañeros, con una de tus compañeras, lo que te dice el profesor que te hace reflexionar, pero hay muchísimos pensamientos. Entonces, todo el libro yo diría que es un compendio de la vida. Sé que es una manera muy abstracta de verlo, pero hay
absolutamente todo. Y cómo se siente a raíz de cuando la deja con una pareja, cómo es la preocupación de verse que está muy lejos de sus padres. Entonces vas viendo la evolución de una persona a lo largo que va haciendo sus diarios. Y es una auténtica brutalidad. Está prologado por Enrique Vilamata, otro escritor que algún día sacaremos aquí. Brutalísimo, Barleby, si quiere un día lo hablamos. Pero el libro es brutal por lo que comentáis, porque al final la cotidianidad creo que siempre hay, la experiencia de la cotidianidad que algo a la que todos nos enfrentamos creo que tiene mucho jugo cuando quieres pararte a reflexionar sobre ella. Y la tentación del fracaso es justamente eso. O sea que aquí queda. Yo simplemente hago 2 comentarios sobre Esquirol, que yo empecé a leerme Humano más Humano. Que por cierto es referencia a Nietzsche. Es lo que te iba a decir, eso es de sí, bueno, Nietzsche es humano, demasiado humano. Y a mí me hicieron una crítica y que parte de lo que hace en ese libro no deja de ser plagiar a ciertos filósofos franceses ciertas concepciones y que no lo cita en ningún momento, pero no voy a entrar. Pero en general, si alguien quiere familiarizarse muy fácil, tiene una charla de esta de la Fundación BBVA. Si alguien quiere algo sencillo antes de gastarse X dinero, pues que lo puede hacer. Y sobre el libro. Claro, justo. Se llama Filosofía de la Proximidad el título y por ahí aborda. Y a mí me parece muy interesante lo que dice Javi, que yo creo que hay un cambio de percepción entre antiguas generaciones y ahora y el consumo de la novela. Estamos generaciones anteriores tan acostumbrados a tener que imaginarse otros mundos, otras fronteras, otros países, otros tiempos, porque su contexto les limitaba tanto, que era una puerta a otro universo tan fácil, que nuestra vida ahora mismo es que nos lo puede permitir, bajo ciertas concepciones, el poder viajar mucho más barato, el poder aprender idiomas, el que tú a un golpe de clic estás en una clase de Yale, si quieres, no te lo tienes que imaginar, no hace falta una novela, y ahora nosotros... Ha cambiado mucho la percepción de la novela, que es lo que nos interesa, incluso es más lo cotidiano. Y hay una película de lo cotidiano que a mí me parece muy chula, y sé que a lo mejor me colaba de sección, que es Childhood, sí. Que está muy chula en el sentido que son los mismos actores que graban durante 16 años, y es el mismo actor de niño de verdad, con 8 años empieza la trama y acaba con 18 y cierra ya cuando es un poco el principio de su vida adulta, y es el mismo actor. Y tiene ese encanto que decía Javi, de que no es otro actor, es que es el mismo que va creciendo, y luego hablan de que en el set es que se veían una estación al año. Claro. Rollo, quedaban en otoño, grababan X escenas y volvían a empezar. Y simplemente ver eso, que creo que lo echamos tan de menos justamente porque es lo más humano. Volviendo a otro, volver a verlo. A mí ya quizás no nos hace falta imaginar, no sé, un mendigo en la corte del rey, ¿no? Que era una famosa novela. Imaginarnos eso. Como estamos tan expuestos, no nos interesa tanto lo cotidiano por justamente eso. Me parece la reflexión perfecta para cerrar esta sección, que creo que ya nos hemos lucido de pedantes. Sí. Hemos sacado aquí ya toda la parte de snobismo, y ya que pasemos a... Que al final se trata un poco de... Ya hemos abierto unos cuantos hoy, que sí, entre Twitter, el anonimato, que si la fama y tal... Pero, ¿qué melón queréis abrir en esta sección? A mí yo había pensado en el momento previo del típico melón que siempre sale de si os dieran la opción, ¿viajaríais al futuro o viajaríais al pasado? ¿En cuál de los dos casos, qué es lo que vosotros preferiríais? Y si alguno me dice exactamente encima para ver qué te gustaría ver, para ver el típico que viajaría al futuro para ver a su tataranieto, o viajaría al pasado para ver a su tatarabuelo. No sé si tenéis preferencias. Yo, momento concreto no sé, pero yo sí que elegiría el pasado. O sea, porque el futuro me daría mucho miedo, la verdad. Además, ahora teniendo en cuenta cómo está el mundo, que está a punto de entrar en el apocalipsis y que Dios sabe qué futuro nos encontraremos, no sé, como es algo que es mejor encontrármelo. No quiero encontrar la pista, lo típico de tú leerías cómo vas a morir. Yo estoy totalmente en contra, eso prefiero encontrármelo, no saberlo. Entonces creo que aprovecharía para ir al pasado y no sé, vería alguno de los momentos históricos que más me ha interesado, los acontecimientos, y verlos simplemente como espectadora antes que ir al futuro, sin duda. ¿Tú, Morales? Pues yo lo tengo muy claro, y yo creo que los que me conocen lo saben. Yo viajaría al pasado y viajaría a Roma. Nadie lo da. En concreto, me encantaría ver... Hacer el primer podcast en Roma.
Hoy he visto un meme buenísimo que es si viajaras al pasado, pues no sé cómo te ibas a enterar porque hablaban en latín, pero bueno, seguro que algo pillaríamos porque nuestra lengua viene de esa. Entenderíamos que sí. El contexto. Sí. Pero bueno, iría a un hecho aún más visual todavía, que sería el asesinato de Julio César. Me gustaría ir a esa semana previa y a la semana de después para ver todo lo que pasó. Porque sin duda para mí sería el hecho más importante de Roma o de su historia. Así que yo tengo clarísimo, viajaría al pasado y viajaría a otro sitio, pero bueno, en principio, pero siempre en el pasado. O sea, creo que como está el futuro, claro. Mejor ir para el pasado, que por lo menos hay libros y más o menos nos podemos hacer una idea de lo que fue. Porque tal y como se plantea lo que ha dicho Arantxa, de guerras, pandemias y cosas, lo mismo vas y pillas la cepa del COVID Plus que ha hecho Bill Gates y que... Y eso sí hay mundo, que es mi reflexión, claro, a lo mejor. Bueno, la famosa película, ¿no? De la máquina del tiempo, en la que viaja y no se está cayendo la luna. Esa escena yo la vi de pequeño y me impactó. Fue ya traumita para toda la vida. Yo no quiero tenerme traumita para toda la vida, entonces tal vez si viajara al futuro y claro, sé que eso es lo que me va a acontecer en unos años, creo que sería súper traumático. Entonces yo seguiría al pasado, no solo por lo que comentó el trauma, sino por una cuestión mucho más egoísta. Y es que si sé que algo va a ocurrir, me apetece verlo y tengo la oportunidad de hacerlo, o sea, yo voy pero de una. Al momento de la placenta de Tom Cruise, segurísimo, me la tomo con él. No, pero sí que es verdad que... Tom Cruise, porfa, si nos escucha... Mándanos un tape. Tío, si nos escuchas, mándanos un tape. Tú hablas con aduana y llega. Sí. Además tenemos a Jordi Wild ahí que nos lo facilita. Que entonces, es curiosísimo porque esa pregunta me la habían hecho en baloncesto. Entonces yo sí tengo un partido, en general, eso en el pasado. Pero sí que relacionado... Pero el 86. Justo. 86, la primera serie, el segundo partido contra los Chicago Bulls. Que hemos cometido un saco. Porque el equipo que más me gusta, que es los Celtics del 86, nos vamos a bombardear aquí. Pero justo Michael Jordan mete que no sé cuantísimos puntos, no sé si 69 no mete como 40 y pico puntos, una brutalidad. Fue el famoso partido en el que Larry Bird dijo que Dios se había vestido el juego de baloncesto. Ya hablando de Michael Jordan, o sea, para que hagan una idea. Solo era su segunda temporada, brutal. Pero relacionado con el pasado, yo sí que creo que en una cosa tan grandilocuente como Roma, pero a mí sí que me gustaría muchísimo ver ese Palacio de Dueñas cuando vivían todos los Machados, haciendo referencia a Antonio Machado. ¿Qué voy a decir yo? ¿A quién no le va a gustar un buen Palacio de Dueñas? Pero más que nada por... Es que un bien queda, Javi. Sí, es un bien así queda. No se puede, tío. Es un bien queda. Pero sí es cierto, tío, que hay una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando leí la biografía de Ian Gleason, iba a salir, lo sabíamos, Ian Gleason sobre Antonio Machado. Ya has quemado todas las balas en este programa. Yo creo que Te sí, quedan. yo creo que no me van a quedar. Gracias, Javi, ya nos vemos. Ya está, sí. Yo me salgo ya del podcast, claro, he hablado de todo, he hablado de mi libro. Pero sí que una cosa que me llama mucho la atención es cómo describe esa cena, con toda la familia y sobre todo el ambiente que había en torno al Palacio de Dueñas. De cómo la abuela de los Machados, Cipriana, les contaba los cuentos a todos sus nietos, de cómo los intelectuales entre ellos se ayudaban y cómo en definitiva, y retomando lo que hablamos de la cotidianidad, al final cada noche ahí en el patio de Sevilla, en ese pedazo de palacio mudéjar, pues se ponían todos a hablar. Entonces yo quiero saber, me da mucha curiosidad, si eso de alguna manera es cierto o no, porque yo creo que es inevitable que ese tipo de ambiente influya a un poeta como el Antonio. Entonces yo tal vez iría ahí, no sé si estoy siendo muy egoísta. Yo me he acordado ahora, a raíz de Truman Capote, que sin duda si viajas en el pasado, ahora lo primero que se me ha venido es que me encantaría ir a alguna de sus fiestas. O sea, porque el tío era conocido porque al final... La sociedad capitalista. Exacto, imagínate todo el Hollywood, el que tenía todos los contactos del momento, esas fiestas de los 50, de los 60, Brutal, que él de ahí, pues claro, él se le invitaba a todas las fiestas, él invitaba a todo el mundo, aunque... La gente muchas veces no le gustaba que le invitase porque te trataba muy bien y luego te destripaba en sus crónicas, pero una de esas fiestas del Hollywood de la época, con el alcohol, todas las historias que se debían de desarrollar ahí, todos los tratos que al final eran lo que se cerraban y que sobre todo si las organizaba él o él estaba por ahí, que él se definía, decía en el propio libro, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. O sea, cualquier fiesta con ese hombre... Tiene que ser, la verdad, que impresionante, y eso sin duda, sin motivo histórico como vosotros y todas esas cosas. La Arantxa fue drogadicta. Por favor, madre de Arantxa, podéis estar tranquila, no pasa nada. Se definía como máquina, como un maquinote. Por supuesto. No tanto, y luego al final era bastante inseguro consigo mismo, con su físico y tal, pero no sé, una de esas fiestas del Hollywood de los 50 con todas las celebridades me fliparía, la verdad. Yo sinceramente discrepo con vosotros. En general,
Porque Luis, te encantaría ver la mezquita de Córdoba en su esplendor. No, estoy seguro. Y contar los arcos que tiene. Sinceramente, uno... Además lo contaría seguro, he ido allí. Además, como los números son árabes, pues no tendría problema. A ver, sinceramente, obviamente, claro, me gustaría viajar al pasado porque que te guste la historia es intentar teletransportarte o intentar ir a un conocimiento lo más real posible, evidentemente. Pero a mí la curiosidad que me genera el futuro, el ver algo que está completamente fuera de cualquier idea que yo vaya a tener. Ir al 2300 me parecería un reto. Ver otro mundo, porque igual que nosotros vamos al pasado a conocer otros mundos que han sido, me gustaría saber el mundo que será. Y no quiero tirar el pisto de me gustaría ver a mi tataranieto, no, tampoco es eso, pero sí me gustaría ver calles donde yo me he criado, cómo se criaría la gente en aquel momento. Como tengo tantas preguntas que haría o que me sentaría, ojalá existieran terrazas, ojalá, como primer deseo al futuro, ojalá que nadie lo impida, sentarte y observar qué habría cambiado, qué no, cómo podría ser. Me despierta tanta curiosidad y seguramente iría, por ejemplo, al Ártico o algo así, a ver si existe, por ejemplo. O no sé, o el simple hecho de si se acaba el mundo, me gustaría ver cómo se acaba el mundo. Saber cómo acabó la humanidad. Siendo yo como parte de la especie de la humanidad y que no voy a tener ni voz ni voto, porque evidentemente no voy a llegar yo iluminado y voy a decir, bueno, he visto el futuro, tal. Bueno, eso solo la valido a 3 líderes proféticos que han creado religiones. Al resto pues estamos igual de mal. Y aquí estaría yo que estaría traumatizado. Me comería un par de placentas y a dormir. Bueno, pues yo creo que ya con este viaje al futuro del fin del mundo podemos ir cerrando también este primer episodio de Prometeo Encadenado. Esperemos que os haya gustado, que no os hayamos resultado demasiado pedantes ni aburridos. Y nada, si esta gente está dispuesta, pues nos vemos en el próximo programa. Sí. Traemos a Jordi Wild, hemos dicho, ¿no? Exacto. Tenemos una sorpresa que Jordi Wild. Entre Jordi Wild y Tom Cruise, creo. Y las tapas de placenta para todos. El que traiga mejor tupper es. Sí.